Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva presentación del ciclo de conferencias de Fórum. Esta es la cuarta presentación que tenemos que hacer vía Zoom y es la pandemia, el tema que elegimos para esta noche. A modo de introducción podemos decir que la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Detengámonos un segundo en Europa. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. En cambio, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor. Se estima que entre el 30 y el 60% de la población de Europa murió desde el comienzo del brote. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa, junto a unos 40 a 60 millones en África y en Asia. Hubo localidades que fueron totalmente despobladas, y los pocos sobrevivientes huyeron y extendieron la enfermedad aún más lejos. Estos datos, claro está, son de otra pandemia, de la peste negra, que asoló el mundo en el siglo XIV. Esta pandemia, la actual pandemia, carece de estos pergaminos. Los números no la acompañan en absoluto. Nadie duda del virus, nadie duda de su alto contagio y de la necesidad de ocuparse de la enfermedad. Nadie dice que no haya que darle importancia, pero debemos darle la importancia que merece. Muy por el contrario, lo que observamos con estupor es que a un tema serio de salud pública, como es una epidemia de gripe fuerte, lo han convertido en una obra maestra del cine catástrofe. Parece una reedición de Resident Evil, La Guerra de los Mundos o de Titanic. Seguramente a los creadores de esta ficción los veremos en la próxima entrega de los Oscars de la Academia de Hollywood. Mejor película, mejor montaje, mejor guión, mejor director. Lo que debiéramos preguntarnos con mucha tristeza y vergüenza es ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nuestra nación, legítima heredera de lo mejor de la tradición hispánica, del Cid Campeador, de las hazañas de los tercios viejos, de Castelnuovo, y que viniesen cuando quisieren, de la reconquista de Buenos Aires, de las guerras de la independencia, del aún hoy admirado cruce de los Andes, del río encadenado en la vuelta de Obligado, esa Argentina que derrochó valor en el monte tucumano, la que admiró a sus adversarios con el coraje de sus pilotos en los cielos de Malvinas, hoy sea encerrada mansamente más de 100 días por miedo a contagiarse una gripe fuerte. ¿Qué se hizo de nuestra nación? ¿En qué nos hemos convertido? Esto es lo grave, lo trágico, lo catastrófico. La gripe es pasajera. Para reflexionar acerca de estos temas, hemos invitado esta noche a Agustín de Beitia, que es periodista del diario La Prensa, y esta noche gentilmente nos va a acompañar y nos va a ayudar a reflexionar acerca de estos temas. Bueno, muchas gracias, Walter.
Sí, coincido con tu presentación. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a Forum que me hayan invitado para hablar otra vez. Es para mí un honor estar hoy aquí. Eh, en esta ocasión, bajo unas circunstancias extraordinarias, como son las que estamos viviendo por imposición de esta pandemia del coronavirus, eh, y que nos obligan a vernos las caras, pero a través de estos medios virtuales. Pero son estas circunstancias las que precisamente nos convocan esta noche para analizarlas, para encontrar algunos signos de los tiempos, para encontrar algunas advertencias sobre lo que está pasando y eventualmente para reflexionar un poco, tratar de dar otra lectura a las cosas. El martes último, la Organización Mundial de la Salud eh, dijo que se habían cumplido 6 meses desde que recibió la primera alerta de un brote de neumonía de causas desconocidas en China. Y decía la OMS, hace 6 meses nadie podía imaginar cómo se alterarían nuestras vidas. Eh, es una apreciación que podemos suscribir. Claro, con diferente intención. La OMS lo dice, uno presupone, buscando una cierta complicidad, una cierta empatía con las medidas draconianas que fue recomendando y que fueron adoptando país tras país a medida que la epidemia se iba extendiendo. Es cierto, con diferencias, algunos adoptaron esas medidas en forma total, otras en forma parcial, algunos un poco más lo desconocieron. Eh, pero esas son las excepciones. Nosotros suscribimos a ese asombro de cómo se alteraron nuestras vidas, pero con una visión crítica, con una visión cuestionadora sobre lo que se hizo, sobre la proporcionalidad de lo que se hizo. Porque se han señalado dudas que nos parecen válidas, nos parecen razonables. Eh, sobre todo la tasa de mortalidad, por supuesto, pero también las restricciones que se han ido imponiendo a la libertad de circulación, a la libertad de opinión, a la libertad de culto, que por ahí es más grave todavía. Pero volvamos un poco a ese asombro sobre la situación actual. Si en aquel momento, en diciembre, alguien nos hubiera mostrado una foto, una afirmación de lo que son las condiciones de vida hoy, habrían parecido propias de un argumento de ficción. Más bien pesadillesco, como decía, como una película de terror, como decía Walter. Por supuesto, lo primero a lo que hay que referirse son estos 500.000 muertos, que sin duda que no se comparan con aquellas cifras que mencionaba Walter, pero, pero que de todas maneras, por supuesto, uno se compadece del dolor, del sufrimiento de esas personas, sin ninguna duda. No seremos nosotros quienes desconozcamos o minimicemos lo que significa la muerte, el dolor, el sufrimiento humano y el sufrimiento de las familias. Por todos ellos hemos elevado oraciones y lo seguiremos haciendo. Es justo decir que también lo hacemos con las muertes por otras causas, que no son solo las de la pandemia. Pero la radiografía que podemos ver, o esa filmación que podríamos ver del mundo de hoy, eh, incluye también, bueno, otras realidades que son también, que deberían hacernos reflexionar. Es decir, vivimos todos encerrados en nuestros hogares sin prácticamente salir. Hemos visto empresas cerrar o empresas en letargo. Hemos visto inmuebles en alquiler donde antes había locales comerciales. Eh, Sin duda eso acarrió una merma de ingresos para una gran proporción de la población o pérdida de fuentes de trabajo, con la dificultad añadida de que esas personas tienen que salir a buscar empleos o alguna otra fuente de sustento en un contexto en el que las empresas precisamente están desprendiéndose de personal o están haciendo equilibrio por mantener sus planteles. Y es algo que se podía prever, porque sobre todo en el comienzo de las restricciones impuestas en nuestro país, que es lo que uno puede percibir más directamente,
se veían las rutas vacías, se veían las calles vacías. Hoy cada vez menos, es cierto, y ahora quieren dar marcha atrás. Se veía una mucha mayor afluencia en las rutas y en las calles. Pero pensemos también en la realidad de los niños que no van al colegio, no salen a la calle, no ven a sus amigos, no se reúnen con su familia, no pueden abrazar a sus abuelos. Pensemos en la imposibilidad de reunirnos en familia en un sentido amplio, con abuelos, con tíos, cuñados, amigos, la imposibilidad de salir a pasear, salir a distraerse, disiparse, pensar en otra cosa. Pensemos que ahora hay que pedir permiso al gobierno para circular hasta el trabajo. Aquellos que tenemos, conservamos, gracias a Dios, el trabajo y continuamos con nuestras actividades. Y si no es para ir al trabajo, nos arriesgamos a que nos pidan explicaciones de por qué salimos, hacia dónde vamos, cuánto vamos a tardar, o si tenemos, incluso si tenemos permitido hacer ese recorrido. Son todas cosas que no se compadecen, así, se entenderían en otra lógica, en otra realidad, digamos, con un peligro mucho mayor que el que pudimos apreciar en estos meses. Pero esta película puede continuar. Pensemos en que, dadas las restricciones, aquel que se sale un poco de esas restricciones es mirado con recelo por los demás. Pensemos en cómo de esa manera se va rompiendo el tejido social. Y lo que decíamos antes, pensemos en que llevamos mucho tiempo sin poder acceder a la Santa Misa y a los sacramentos. Toda esta realidad es pesadillesca. Chesterton en parte lo había predicho. En un escrito publicado en el Illustrated London News en mayo de 1929, él escribió: la salud también se convertirá en un nuevo Dios, que es la razón por la que el Estado tendrá que convertirse en el regulador del cuidado sanitario, que había sido un dominio de la caridad cristiana antes de convertirse en un negocio, y más tarde llegar a ser una herramienta del Estado. Así, el Estado dispondrá de un poder inmenso bajo la fachada de la salud. Se prohibirá fumar en una sociedad libre, entre comillas. Entrará en vigor el control de la natalidad. Todo estará regulado. Parece una visión, una predicción muy acertada, muy ajustada a la realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo fue todo esto posible? El pavor a la muerte, sin ninguna duda inducido y magnificado, amplificado por los medios de comunicación, llevó a un estado de conmoción social tan grande que favoreció la aceptación de todas estas medidas. Pero me gustaría proponerles un ejercicio. Pensemos en que son ustedes los que quieren conmocionar a la sociedad. Necesitarán tocar una fibra íntima de las personas, una fibra íntima que los lleve a conductas irracionales. ¿Y qué más irracional que el miedo a la muerte? Pero necesitarán contar con una caja de resonancia, necesitarán contar con la complicidad de un medio, pero no alcanzará con ese medio, no alcanzará con un único mensaje. El mensaje deberá estar repetido en ese medio durante todo el día, y tampoco así alcanzará. Porque cambiando de canal uno podrá darse cuenta de la ridiculez, la exageración, porque otros medios están dedicados a otros intereses, minimizando lo que uno está tratando de magnificar. Entonces necesitará el concurso de todos los medios. Y tal vez tampoco alcance. Necesitará del concurso de todos los medios todo el tiempo. Y quizás aún no sea suficiente. Quizás requiera que todas las fuentes consultadas por todos los medios, todo el tiempo, nos alerten del mismo peligro. Y tal vez aún así necesite de los bombardeos de alertas permanentes en tiempo real sobre la cantidad de muertos en las proximidades. Bueno, de esa manera se genera una ansiedad que termina siendo irracional. Pensemos un ejemplo distinto. Pensemos en que le advierten que hay una turba que está asaltando casas en domicilios del barrio donde uno vive.
Será muy distinto que le digan eso a que le digan que esa turba se está dirigiendo a su casa. Y será muy distinto a que le digan eso y, frente a la posibilidad de que le digan en tiempo real y sin parar que ya están a 5 kilómetros, que se dirigen a su casa, que vienen armados con palos con clavos en las puntas, que han arrasado con las viviendas que asaltaron y que ya se encuentran a 3 kilómetros, y que la policía está desbordada y no puede venir a socorrerlo, y que ya lo están rodeando, y que ya están a punto de entrar a su casa. Bueno, el nivel de histeria que genera esta opresión de informaciones continuas lleva a conductas irracionales. Ahora, esto sería digamos, la visión del cómo fue posible. Ahora, ¿por qué fue posible? Bueno, hay un interesante artículo publicado en la Deutsche Welle que se refiere un poco a esto. Dice, por ejemplo, algo muy interesante, que es que hay algunas cosas que no pueden ser percibidas por los sentidos. Y pone como ejemplo el cambio climático, las radiaciones y las pandemias, que son un ejemplo claro. En todos estos casos, son los medios de comunicación la vía por la cual nos enteramos de lo que está sucediendo. En el caso que nos ocupa hoy, el de la pandemia del coronavirus, estando todos nosotros encerrados, dependimos más que nunca de la información de los medios de comunicación para saber cómo estaba afectando a otras personas, que afectaban a miles de personas en el mundo, que miles perdían empleos, incluso con testimonios de lo que significaba el sufrimiento particular de quienes padecían esta enfermedad. Y nuestra única vía sensitiva para comprobar lo que se estaba diciendo eran nuestros ocasionales y fugaces viajes a hacer alguna compra al supermercado, donde pudimos corroborar el efecto que causaba ese mensaje a través de los medios en otras personas. Y entonces vimos todos a las otras personas con barbijos, atemorizadas, tomando distancia, recelando del contacto o de la proximidad con otros. Es muy fácil darse cuenta cómo de este modo se produjo un renacimiento de los medios que venían muy de capa caída, en particular la televisión, y que volvieron todos a ser relevantes. No solamente porque proveyeron información minuto a minuto sobre lo que estaba pasando, sobre personas y sobre hechos, sino también porque nos pusieron al tanto de las nuevas recomendaciones de los organismos sanitarios internacionales y las disposiciones de los gobiernos. No es una sorpresa, entonces, que el consumo de los medios de comunicación se haya incrementado vertiginosamente. Y este artículo de la Deutsche Welle admite que ese mismo canal, el de la Deutsche Welle, registró números récord de lectores online, y lo mismo pasó con la televisión. Por supuesto, el artículo después incurre en el mismo vicio de siempre de los periodistas, de sentirse superiores y entonces despotricar o desmerecer a la información que circula a través de las redes sociales, diciendo que por esa vía circulan noticias falsas. Y entonces, siempre según esta visión de los periodistas, los medios tradicionales traerían la información correcta, la información confiable. Y es por eso que entonces se habría producido ese vuelco de interés hacia los medios tradicionales. Tenemos una opinión diferente. Nosotros nos parece más bien que es lo contrario. Lo que pudimos todos observar es que los medios tradicionales casi unívocamente se plegaron al discurso alarmista, y por el contrario, en las redes sociales, aun cuando circulan noticias falsas, también se pueden encontrar otras versiones. De un lado, una visión plural sobre el asunto, equivocada y acertada, y en otro lado, solamente un discurso. Entonces, la primera comprobación que se puede hacer sobre la cobertura de los medios de esta pandemia es que fue alarmista. Es cierto, se podrá decir,
con la pandemia en desarrollo es muy grande la incertidumbre. Una incertidumbre que alcanzó también a los médicos y también a los organismos sanitarios internacionales. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud misma se contradijo varias veces en no pocas oportunidades. Pero, ¿qué hicieron los medios? Sistemáticamente se volvieron a plegar al discurso oficial, tanto de los gobiernos como de los organismos internacionales. Y esto es lo que derivó en la construcción del pánico. Se han visto escenas aterradoras a través de los medios, una exageración, que bueno, es lo que trajo este resultado que estamos viendo. Ahora, esa cobertura sesgada, esa cobertura alarmista de la que venimos hablando, ¿fue inocente o fue comprometida? Es difícil decirlo, pero lo único cierto es que las dudas estaban, así como estuvo la incertidumbre en el desarrollo de la pandemia, también estuvieron las dudas. Y las dudas estaban al alcance de cualquiera. La posibilidad de ser escéptico estaba al alcance de cualquiera. Yo recuerdo que durante la misma pandemia decíamos, las cuentas no dan. Frente a los escenarios más catastrofistas que se habían dado al inicio, frente a las proyecciones de millones de muertos, uno veía la progresión de muertos en cada país y se daba cuenta que no íbamos a alcanzar nunca esa cifra que se había dicho antes. Y sin embargo, el terror de la gente continuaba, el terror que uno podía ver en su entorno continuaba, no solamente en su entorno, sino en el mundo entero. Entonces, eso a uno lo llevó a reflexionar también sobre si no estaríamos viviendo como un instante en que se produjo al mismo tiempo el fin del pensamiento crítico. Nadie era capaz de contrastar lo que se le estaba diciendo, o muy pocas personas, por supuesto, no es que nadie. Hoy, con el diario del lunes, como se diría en la jerga, podemos buscar y encontrar el fracaso de esas proyecciones. Hay un estudio reciente del Instituto Internacional de Pronosticadores que habla de eso, del fracaso de las proyecciones sobre el COVID. El estudio está firmado por especialistas en epidemiología, ciencias de los datos biomédicos y estadísticos y matemáticos. ¿Qué dice el estudio? Dice, muchos científicos se han esforzado por hacer pronósticos sobre el impacto del COVID. Sin embargo, a pesar de incluir muchos diseñadores de modelos, las mejores intenciones, herramientas altamente sofisticadas, los esfuerzos por realizar pronósticos han fallado ampliamente. Los especialistas en realizar modelos más experimentados trazaron tempranamente paralelos entre el COVID-19 y la gripe española, que causó más de 50 millones de muertos con una media de edad de muerte de 28 años. Y dicen los autores de este estudio que en la presente pandemia, hasta el 8 de junio, hace prácticamente un mes, el total de muertos a nivel mundial era de 410.000, hoy es poco más de 500.000, con una edad media de muerte de 80 años y habitualmente con múltiples comorbilidades. El estudio continúa y dice también las predicciones respecto de las necesidades de camas hospitalarias y de terapia intensiva fueron ampliamente erradas. Líderes públicos confiaron en esos datos. Sin embargo, muy pocos hospitales resultaron colapsados y algunos durante apenas un par de semanas. La mayoría de los hospitales mantuvieron sus guardias vacías. Después, hasta ahí lo que dice, lo que gloso del artículo, del estudio, pero después habla de un efecto mariposa que también es muy interesante, porque dice que, bueno, esas guardias vacías llevaron a hospitales a licenciar a su personal médico y por haberlos licenciado quizás no están preparados para posibles nuevos brotes de la misma pandemia, mientras que simultáneamente los altos niveles de desempleo hicieron que la gente perdiera sus coberturas médicas y por lo tanto están menos preparados para enfrentar estas u otras enfermedades. Es decir, todo un efecto dominó también ahí sobre el que hay que prestar atención.
Hay un caso muy concreto, que es el del fracaso de las predicciones en Nueva York. Ahora voy a volver al tema de los medios, no es que me quiera desviar, pero quiero señalar los errores de proyección porque precisamente sobre las proyecciones es que se generó ese miedo. En Nueva York, que fue, yo diría, el lugar que más fue tomado como referencia de la catástrofe, si hasta Nueva York estaba así, ¿qué pueden esperar los demás? Bueno, ahí el gobernador Cuomo, a comienzos de abril, dijo que los científicos más renombrados que él estaba consultando le hablaban de unas proyecciones alarmantes. Y le decían que iban a necesitar hasta 140.000 camas de hospitales y 40.000 camas de terapia intensiva, con respiradores mecánicos. Pero la realidad se comprobó muy diferente. Durante la crisis, el número de camas de terapia intensiva se redujo por primera vez a 4.900. Y el número total de hospitalizados con coronavirus fue de 18.500, muy lejos de los peores pronósticos. Así que el mismo Cuomo salió a decir, bueno, estos eran mis modelos predictivos, estaban todos equivocados. Los autores de este estudio dicen que hay antecedentes, que esto es algo recurrente con las proyecciones que se hacen sobre pandemias, citan la gripe porcina y otras, y les extraña que sigan manteniendo credibilidad. Pero bueno, ahí tenemos a la Organización Mundial de la Salud hoy, esta misma semana, cuando ya en muchos lugares, en Europa y en muchos lugares, las alarmas se están remitiendo, la Organización Mundial de la Salud vuelve a insistir en que todavía falta lo peor, que falta, como en la gripe española, falta la segunda oleada que va a traer millones de muertos. No estamos cerrados, no estamos cerrados a cualquier posibilidad, no pretendemos creerlo, saberlo todo, y podemos cambiar nuestro punto de vista en la medida en que cambie la realidad, pero no es lo que se viene manifestando hasta ahora, y muy por el contrario, conforme van pasando los meses, esto va perdiendo intensidad y no se cumplen las proyecciones que se habían dado. Entonces es muy difícil que porque ahora nos digan que faltan millones, vayamos a creerlo. Tal vez si eso sucede, no lo negaremos. Pero volvamos al tema de los medios. Eso es lo que pudimos comprobar al día de hoy sobre lo ya ocurrido. Pero volvamos a aquel momento, el momento en que se estaba desarrollando la pandemia. Yo hablaba de las dudas razonables. Esas dudas razonables que surgían del sentido común, de plantearse uno si tenía lógica lo que le estaban advirtiendo. Y una de las cosas que llamó la atención, que me acuerdo que siempre me llamó la atención, es que faltaba el contexto, es decir, a uno lo bombardeaban con números de muertos aislados, que por supuesto siempre son conmocionantes, la muerte siempre conmociona, pero no estaban diciendo la comparación con otras enfermedades. Hay un viejo adagio en el mundo anglosajón que es never trust in lonely numbers, nunca confíes en números aislados. Y acá, precisamente, de lo que se trataba era de dar números aislados. Es decir, la idea de que la gente solamente puede morir por COVID. Simultáneamente no hubo muertos de otro tipo, no debemos conmocionarnos por esa muerte, no debemos preocuparnos, no debemos prestarles atención siquiera. Solamente interesa esto. Pero pongamos las cosas en perspectiva. ¿Cuál es la mortalidad por otras enfermedades? Porque se nos dice, supongamos, han muerto 1.000 en aquel momento, han muerto 1.000 personas por coronavirus. Ajá. ¿Y cuántos mueren habitualmente por gripe común? En el mismo periodo, en el mismo lugar. Bueno, nadie ponía ese contraste. Es elemental para medir si debemos o no debemos asustarnos, debemos o no considerar que esto escapa de lo común, pero eso no estaba. Y decía, entonces pongamos las cosas en perspectiva y veamos, según la propia Organización Mundial de la Salud, cuál es la mortalidad de otras enfermedades anualizada. Y ahí tenemos que entre las 10, no las voy a mencionar las 10, pero entre las 10 causas de muerte principales están
En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares más los ACV, que causan 15 millones de muertos en el mundo al cabo del año. Entonces, recordemos, el coronavirus lleva en 6 meses, en medio año, 500.000 muertos. Acá estamos hablando de 15 millones. Por EPOC, ¿cuántos mueren? 3 millones. Por enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias, 3 millones. Por diabetes, 1,5 millones. Por accidente de tránsito, 1,5 millones. Y entre ellos no mueren, el promedio de edad no es de 80 años, el promedio de edad, el promedio de edad no lo sé, pero el 74% son hombres y niños, hay niños también. Y estos datos son reales y son la misma fuente que se usa para aterrorizarnos con el coronavirus, con la pandemia del coronavirus. Otra señal de alerta que podía haber considerado los medios de comunicación es el tema de la inmunidad de rebaño. En el mes de marzo, una información de la agencia ANSA, que pasó casi desapercibida, hablaba de la confrontación entre dos modelos que estaban en juego en el mundo. Uno era el de la Oxford University y el otro el modelo de la Imperial College. Este último era el que recomendaba las cuarentenas y el aislamiento social, mientras que el primero hablaba de la inmunidad de rebaño. Y decía que ya en el mes de marzo el coronavirus podría haber contagiado a la mitad de los británicos, pero solo un contagiado de cada 1.000 desarrollaban síntomas. Esa hipótesis ponía en duda la de los confinamientos que hablaban en ese momento de la posibilidad de que hubiera 250.000 muertos en el Reino Unido. Hubo 43.000. Y decía una de las investigadoras de la Universidad de Oxford, decía: estoy sorprendida de la aceptación incondicional del modelo del Imperial College. Esta especialista es Sunetra Gupta, docente de epidemiología. Bueno, resulta que a la inmunidad de rebaño adhirió tempranamente el primer ministro británico, Boris Johnson, y rápidamente le torcieron el brazo y le obligaron a cambiar de rumbo e imponer cuarentenas. Incluso él llegó después a contagiarse, bueno, salió bien, gracias a Dios. Pero el Telegraph hace 2 días acaba de señalar que vuelve sobre el tema de la inmunidad de rebaño y dice que en puntos calientes de infección, como pueden ser la ciudad de Londres, esos puntos calientes podrían estar cerca de la inmunidad de rebaño. Hasta un tercio de las personas sanas, sin síntomas, podrían haber desarrollado inmunidad a la enfermedad, según una investigación internacional, una investigación hecha en Suecia por el Instituto Karolinska. Es decir, podría ser el doble de lo que indicaron los testeos de anticuerpos. Pero volvamos, no es el objeto de esta charla poner en juicio la pandemia, sino cómo se creó la alarma social y ese tipo de razonamientos. Lo que se pudo observar es que en los medios había una militancia, una curiosa militancia a favor de la cuarentena. Ahora, los medios suelen presentarse como el contrapoder, como aquellos que revelan el revés de la trama, aquellos que le dan voz a los que no tienen voz. ¿Cómo es que en este caso se plegaron masivamente al discurso dominante? No puede dejar de llamar la atención. ¿Por qué replicaron la alarma y no se interesaron en cuestionarla, que es lo que hacen habitualmente? Estamos acostumbrados, sobre todo nosotros los católicos, estamos acostumbrados a que los medios de comunicación presten atención a las minorías para socavar costumbres y tradiciones de la mayoría de la población. ¿Por qué no se pusieron del lado de la minoría, de los que sospechaban, de los que cuestionaban, de los que recelaban de todo esto? ¿Por qué no se preguntaron si había intereses detrás? ¿Por qué no nos mostraron imágenes de muertos por otras enfermedades, solamente de esta? Es decir, hubo durante el desarrollo de la pandemia varios médicos, especialistas, que advertían que esto no era como se estaba diciendo. Y es justo decir, hay que reconocerlo, que
que los medios le dieron lugar, en algunos casos, algunos medios le dieron lugar a estas advertencias. Pero claro, quedaron ahogadas en medio de un océano de informaciones que iban en sentido contrario. Entonces la pregunta es, ¿por qué, habiéndole dado espacio a esas voces disidentes, eso no se tradujo en una línea editorial de los medios? ¿Por qué no se preguntaron si el miedo era inducido? Y podríamos dar un paso más y decir, ya que existían esas voces disidentes y ya que les dieron incluso algún espacio, ¿por qué se dedicaron a refutar a esos disidentes? Hay un caso muy notable, un artículo escrito en uno de los principales diarios nuestros que se dedicaba a refutar punto por punto a los disidentes. Una cosa extrañísima en el periodismo, muy extraña. Pero bueno, esas voces disidentes fueron tratadas como habitualmente sucede en los últimos tiempos, de negacionistas, con las etiquetas de conspiracionismo y demás. Pero bueno, esas voces disidentes fueron censuradas también en las redes sociales. Filmaban videos, los descolgaban para que la gente no los viera, y los volvían a subir y los volvían a descolgar. ¿Por qué los medios no dieron cuenta de esos intentos, de esos esfuerzos por censurar, por silenciar a las voces disidentes? Debería llamarnos la atención todo eso. Hay un médico inglés, Vernon Coleman, que señala que lo que estamos viendo en la pandemia, básicamente, al tomar en cuenta la población, se puede dividir en tres grupos. La sociedad se puede dividir en tres grupos. Un primer grupo que integran las personas que están aterradas, que están congeladas, que son obedientes, que depositan su confianza en lo que les dicen, que estarían dispuestos incluso a renunciar a todas sus libertades con tal de superar esta pandemia. Y atienden todas las indicaciones que les llegan de los medios. Es muy gracioso porque el médico, insisto, que es inglés, dice que ni las webs más chifladas ofrecen información más engañosa que la BBC. Y él dice en este video que debe tener ya un poco más de un mes, dice que nos dicen desde los medios que se contagiaron 4 millones de personas y no nos dicen que cada año la gripe común contagia hasta 45 millones de personas solamente en Estados Unidos. Y acá estamos hablando de 10 millones, creo, de contagiados por el COVID en el mundo. Y esos 45 millones que se contagian solamente en Estados Unidos, hay que tener presente que son aquellos que se sintieron tan mal por la gripe que fueron a hacer una consulta médica. Porque después están todo el gran universo de personas que se contagian de gripe y cuyos síntomas son tan leves que ni siquiera hacen una consulta y no entran en los registros. O sea que el número es mucho mayor de contagiados. Y sin embargo no tenemos a los medios diciéndonos ya hay 45 millones de contagiados por gripe en Estados Unidos todos los años. Hay un segundo grupo en el que se divide la población, es el más pequeño de los tres, que es el de las personas que empezaron a sospechar que algo que nos estaban manipulando, que el virus no es más letal que una gripe violenta, una gripe fuerte, y que están furiosos por todas las medidas desproporcionadas que se dieron en torno a esta alarma y que llevaron a la destrucción de la economía y demás. Es el grupo que está más proclive a pensar que si surgiera una cura de fácil acceso o poco costosa económicamente y confiable, sería vilipendiada y prohibida, hasta tanto pareciera una cura costosa y con promesas de grandes ingresos para la industria farmacéutica que sí sería avalada por el contexto de los medios y los profesionales. Y dice este autor, si creen que estoy siendo cínico es porque no llevan medio siglo escribiendo sobre la industria farmacéutica. Y hay un tercer grupo en el que él divide la sociedad y nos parece una división muy atendible, y es el grupo más numeroso, es el grupo de los ni fu ni fa, ¿no? El grupo de las personas que ni
ni están congeladas de terror, ni son escépticas, simplemente confían en que hay otros que están tomando decisiones prudentes y se entregan y no cuestionan, obedecen por obedecer, pero y es el grupo más numeroso y es el que podría eventualmente inclinar las cosas, si es que esto no remite antes por sí solo y se termina todo esto de las cuarentenas. Ciertamente no estamos cuestionando, ya creo que ya lo dije, no estamos cuestionando las muertes, ni estamos cuestionando el dolor, ni nada por el estilo, es simplemente la proporcionalidad de las cosas. Pero veamos las consecuencias que todo esto puede traer para nuestra vida, o las consecuencias que ya de algún modo se pueden anticipar porque ya están entre nosotros. Una es esta herramienta que estamos usando para este encuentro de hoy, que es Internet y son las computadoras. Sin ninguna duda que la dependencia de Internet se incrementó, el teletrabajo lo incrementó, pero prácticamente toda la vida, si esto se prolongara, toda la vida transcurriría frente a una pantalla, ¿no? Es decir, por ahí yo he visto en las redes sociales una caricatura que presenta una sombra de una persona frente a una computadora y abajo un cartel que dice trabajando. Y después la misma imagen comprando. Y después la misma imagen divirtiéndose. La misma imagen viendo películas. Es decir, toda la vida sentado frente a una computadora sin otra perspectiva, sin otra fuente de esparcimiento, en fin. Esa es una. La otra consecuencia, por ahí es, algunos han señalado, y no dejan de tener razón, la desaparición del dinero físico a favor del dinero virtual, las transacciones virtuales. Pero también, sin ninguna duda, la mayor preocupación es la excepcionalidad que trajo esta cuarentena y que llevó a limitar las libertades, ¿no es cierto? Y el temor de que esto se transforme en autoritarismo, en una dictadura. Pero ahí también vuelven a circular los errores, porque se señala bien este peligro, que es cierto y es concreto, pero se lo pone en la cara de Trump, Bolsonaro, y he visto un video que también lo menciona hasta en primer lugar a Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría. Y yo decía, justo a Víctor Orbán, el ejemplo de político católico firme, que proclama el deseo de que Hungría se transforme en un Estado iliberal, es decir, lo contrario, un Estado liberal, que defiende, o sea, que plantea una defensa tradicionalista del occidente cristiano, en fin. El gran problema es que Orbán se arrogó poderes especiales, que dicho sea de paso ya los abrogó, ya los resignó, pero llegó a la enormidad de comparárselo con lo que está haciendo China con Hong Kong u otros países. Pero bueno, ya vemos, la pandemia también en la lectura de los medios deja ganadores y perdedores y ahí están Trump, Bolsonaro, Orbán, todo muy, muy, muy obvio, ¿no? Bueno, al compás de esta preocupación por las dictaduras también está la preocupación porque esto sea un reseteo. Hemos visto un apagón de la economía generalizado, donde hay ganadores y perdedores, donde uno presume que habrá empresas que después comprarán a escaso valor otras más chicas que están en dificultades y así. Sumado a la preocupación de que todo esto no hace más que reforzar la vigilancia, el control, esa sociedad iría hacia el gran hermano, digamos, ¿no? El control de tránsito, bueno, eventualmente la llegada de vacunas y de chips que se podrían implantar, y todas esas locuras que vienen asociadas a la necesidad de una cura, de encontrar una cura a esto. Y después, las caídas de las economías en todo el mundo, sin ninguna duda, presagia una mayor dependencia de los organismos multilaterales de crédito y un reforzamiento del globalismo. Eso, digamos, uno lo puede percibir, lo puede intuir, casi que es una necesidad de lo que vendrá. Y la otra preocupación es que esto parece ser un gran ensayo social, ¿cierto? Ante un dictado, la gente responde masivamente encerrándose en sus casas, obedeciendo todas las restricciones. Y lo que refuerza esa teoría de que esto es un ensayo social es que ya circulan decenas de estudios
que miden el efecto del encierro, la influencia de las redes sociales y tantos otros estudios que uno no conoce, ¿no? El último paso que nos faltaría dar es la sospechosa limitación del culto que estamos viviendo, ¿no? Donde el poder civil decide que sí podemos ir a hacer una fila para comprar un paquete de arroz guardando 1 metro de distancia, pero no podemos asistir a misa, por ejemplo, o a los sacramentos, que las iglesias deben estar cerradas, e incluso llega al límite de que se entrometen en cuestiones litúrgicas, sobre cómo se debe entregar la comunión, etcétera, etcétera. Es decir, hay un llamamiento de los obispos, cardenales, intelectuales, que en el mes de mayo ya advirtió sobre todo esto, ¿no? Y todas estas medidas que venimos apuntando, el peligro del globalismo, el peligro de intromisión en cuestiones que son potestad de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo este razonamiento que venimos compartiendo nos lleva a una pregunta clave, yo creo que es la que está en el fondo, todo esto, la que permitió todo esto, la que permitió la manipulación a través de los medios, la que permitió las restricciones de las libertades, y es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, que es expresado por las personas que han reaccionado con un terror desesperado, aferrándose a cualquier alternativa con tal de sobrevivir. Pero es propio del hombre moderno, que viene dándole la espalda, o pretende darle la espalda a la muerte, y que de pronto con la pandemia tuvo que vérselas de frente. Y ver de frente la posibilidad de morir los paralizó. Hay una falsa creencia en que ser obedientes, seguir todas las recomendaciones, les permitirá sobrevivir. Es decir, los hogares se han transformado en lugares, en la conciencia de la gente, lugares seguros, refugios seguros, como si no fuera posible dentro del hogar que morir también en medio de esta pandemia por razones diferentes, porque se le caiga un escombro en la cabeza, o porque uno se electrocute, o porque simplemente se muera de un infarto, porque Dios lo decide, digamos. Aquí de lo que se trata es de una vez excluido a Dios de la mente de las personas, entonces solo cabe preservarse y uno estar en la falsa creencia de que tiene el control sobre que se va a salvar y cómo se va a salvar. Pero esta huida, huimos ante la muerte, pero ella nos puede dar alcance. Como dicen las odas de Horacio, persigue también la muerte al fugitivo, no perdona a las rodillas, ni a la temerosa espalda de la cobarde juventud. Esta actitud del hombre de darle la espalda a la muerte es novedosa. Hay un autor, un historiador, pensador israelí del momento, Yuval Harari, muy seguido por Barack Obama, por Bill Gates, e incluso por algún referente del macrismo nuestro, que así lo admitió en un artículo más o menos reciente en el diario británico The Guardian. Él sostiene que esta nueva actitud es revolucionaria, cuando que siempre en la historia de la humanidad los hombres se sometieron con resignación a la muerte, siempre la vieron como un designio divino. En esto coincide un autor francés, un filósofo católico francés, Fabrice Hartad, que es autor de un libro muy interesante, cuyo título gracioso es Tenga usted éxito en su muerte, un libro animado por un espíritu muy chestertoniano, lleno de paradojas y juegos de palabras y esas cosas. Y él dice, bueno, él señala la paradoja de que mientras las sociedades primitivas se organizaban alrededor de rituales que integraban incesantemente la muerte en la vida, nuestra llamada sociedad civilizada se esfuerza por no pensar en ella y regresa, por lo tanto, al tiempo anterior a los primitivos. Habría que recordar que incluso los romanos tenían aquello que se llamaba el memento mori, que era cuando un general victorioso desfilaba por Roma, tenía un siervo a sus espaldas que le iba recordando, le iba susurrando, memento mori, recuerda que morirás.
una forma de invitarlo a que no se ensoberbezca, ¿no? Y es el mismo recordatorio que tiene la Iglesia cada año en el miércoles de ceniza. Acuérdate, hombre, que eres polvo y que en polvo has de convertirte, que es cuando el sacerdote traza la señal de la cruz en la cabeza de los fieles. Y es eso mismo, es esta advertencia para no ensoberbecerse. Dice este pensador francés, Hadhad, que mencioné antes, que mirando hacia atrás en la historia, las bibliotecas antiguas rebosaban de preparaciones para la muerte. Él dice, Erasmo de Rotterdam, padre del humanismo, escribió varias. El Renacimiento conoció la floración del Ars Moriendi, las oraciones fúnebres de Bossuet, con las que generaciones de alumnos aprendieron la lengua francesa, no hablan de otra cosa, dice él. Pero más que los libros, leídos por una minoría, lo que constituía el oficio más importante de preparación eran los ritos católicos de acompañamiento del moribundo, de acompañamiento del viviente hacia su Pascua última. Desde veredas opuestas, pero con una mirada convergente, Harari constata que hasta finales de la Edad Media, la mayoría de las religiones y las ideologías tenían a la muerte como la principal fuente de sentido para la vida. Esto es lo que también se ha perdido. Esto ocurrió hasta la Revolución Científica, cuando la mentalidad empezó a cambiar y a verse la posibilidad de escapar de la muerte por cuestiones técnicas. La muerte sería causada por razones técnicas, por ejemplo, una obstrucción arterial, y por las mismas razones técnicas, la desobstrucción podría prolongarse la vida y extenderse la expectativa de vida y huir finalmente de esto. Pero bueno, la cultura en la que vivimos hoy, que nos vive distrayendo de la muerte, con placeres y con aspiraciones terrenales de éxito y de prestigio, nos hace olvidar finalmente de nuestra propia finitud. Y pocos hoy reflexionan sobre la muerte como horizonte de la vida. La muerte es como el último tabú, ¿no? Como un tema morboso. Este autor francés, Hadhad, recuerda en su libro que cuando era invitado por alguna familia y le preguntaban qué estaba escribiendo, y él decía esto, pero ese tema, justo ese tema, pero no hay otros más alegres. Y esa sensación de querer cambiar de tema rápidamente para que no les hablen de la muerte. Pero si hay algo que es inexorable, si hay algo de lo que podemos estar ciertos es de que vamos a morir. Existe esa vieja frase, mors certa, hora incerta. Sabemos que vamos a morir, no sabemos la hora. La muerte es la gran niveladora. Muere el rico, muere el pobre, muere el hombre de prestigio, muere el desconocido. Pero no todos tenemos el mismo destino. Antiguamente incluso la agonía se consideraba un momento crucial y un momento en que ángeles y demonios se disputaban el destino de esa alma. El pintor español Francisco Goya consiguió representar esa lucha entre el bien y el mal en el cuadro San Francisco de Borja y el moribundo impenitente. Ya no se piensa en la vida porque ya no se piensa en la vida trascendente. Ya no se piensa en la muerte. Es cierto, hay una angustia ante la muerte, volviendo al tema de la pandemia, ¿quién puede negarlo? Pero en esta pandemia lo que se ha visto es que la gente estaba angustiada no por la posibilidad, porque se suele decir, bueno, Cristo se angustió, Cristo mismo se angustió y hasta sudó gotas de sangre. Pero lo de Cristo era una muerte inminente, una muerte cierta y una muerte inminente. Acá, en el contexto de la pandemia, lo que se ha visto es una angustia irracional, porque simplemente se le ha dicho a la gente que existía la posibilidad de que muriera, no por una muerte cierta e inminente. Pero bueno, es cierto que la muerte es un misterio, el propio catecismo nos dice que con ella el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Pero también la muerte es vista en un sentido positivo, es decir, llevar una vida virtuosa nos va a permitir alcanzar el cielo.
Así lo interpretaron los místicos españoles, por ejemplo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León. Dicen, en ellos se encuentra superado el dolor de la muerte en el goce de la vía unitiva. Así lo decía Ramiro de Maeztu en un discurso muy bonito de ingreso a la Academia Española. Bien, la pandemia, la actual pandemia, puede ser nuestro memento mori. Puede servir para ayudarnos a corregir nuestra vida. Pero también nos puede enseñar a bien morir. Pero también se puede pensar qué es bien morir, qué es morir bien. Este autor Hadhad, que vengo enumerando, cita un ejemplo que a mí me pareció muy interesante, que es el de San Luis Gonzaga. Cuenta una anécdota, según la versión que dio de ella Charles Peguy. La anécdota es que cuando el santo aún era novicio, en un recreo estaba jugando a la pelota con sus compañeros y ellos empezaron a desafiarse sobre qué harían si el juicio final fuera en pocos minutos. Bueno, algunos pensaron en ejercicios espirituales, otros en plegarias, en maceraciones, todos en acudir al tribunal de la penitencia o encomendarse a su señor o a su santo patrón. Y Luis Gonzaga respondió: yo seguiría jugando a la pelota. Claro, el desconcierto que genera esta respuesta, esta aparente displicencia, Hall llama la atención que en realidad revela una vida coherente, una vida que suponía todo lo que los otros dijeron que podían ser. Y eso por ahí deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Pero bueno, para ir cerrando, este Yuval Harari, que es el otro autor que enumeré, que está un poco en la vereda opuesta de Hadhad, se plantea sobre el caso concreto de la pandemia si todo esto va a llevar a un cambio de actitud. Y su tesis es que la pandemia no va a cambiar nuestra actitud hacia la muerte, sino todo lo contrario. Es decir, lejos de la resignación ante la voluntad divina, como en la antigüedad, impulsará los esfuerzos para proteger la vida. Y por lamentable que sea, por más diferencias que guardemos con Harari, todo parece indicar que su pronóstico es cierto, ¿no? La reacción que hemos visto en las personas, como él señala, es una mezcla de indignación y de esperanza en que pueden sobrevivir. Y tristemente eso también ocurre entre los católicos. Es muy triste advertir. Bueno, eso es todo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dar lugar a las preguntas. Hay un chat, si lo ven ahí en el Zoom. Entonces, ahí los que tengan alguna pregunta pueden escribirla y así Agustín puede ir respondiendo. Ahí hay una primera. ¿No? ¿Vos las estás pudiendo leer, Agustín, o querés que te las lea? No las veo, la verdad que no las veo. Ah, bueno, entonces te voy leyendo. ¿En qué grupo usted Bueno. considera que se encuentran los jóvenes con mucha sorpresa, que con mucha sorpresa no parecen rebelarse contra estas medidas de cuarentena? No sé si la entendiste, o sea, hace referencia a tus grupos y qué pasa con los jóvenes. La verdad que yo creo que por lo pronto participan de esto que hablamos al final, de la falta de conciencia sobre, yo diría así a vuelo pluma, ¿no? No me gusta generalizar, pero lo que yo observo es que hay una falta de conciencia sobre la vida después de la muerte, ¿no? Y yo creo que están un poco en la misma que todos, ¿no? No veo que haya una conciencia en ese sentido. Y respecto de las restricciones impuestas por los gobiernos, las cuarentenas y demás, yo no sé, no, es cierto, no hay reacciones masivas, no hay reacciones masivas de ningún grupo etario, para ser honesto, pero
Yo tengo la impresión de que estas cuarentenas para entenderlas yo creo que es mucho más importante entender que son autoasumidas, son autoacuartelamientos más que imposiciones. Porque es cierto que hay imposiciones de los gobiernos eh, y es cierto el peligro de que esto conduzca a una dictadura, todo eso es muy cierto. Pero la realidad es que lo que uno puede comprobar es que es fácil de decirlo, ¿no? Es decir, si todo el mundo decidiera, no ya digo en una actitud beligerante, sino en una actitud simplemente de levantarse, salir de su casa e ir al trabajo, y lo hicieran masivamente, sería imposible de controlar eso. ¿Por qué van a hacer? ¿Van a ponerlo a todos presos? Eh, Van a multar a todo el mundo, ¿no? Es decir, yo creo que todo esto, no estoy invitando a que esto suceda, lo que estoy diciendo es que me da la impresión de que estamos más cerca del escenario, de que eventualmente en algún momento levanten la cuarentena y la gente no quiera volver a su trabajo, no sé si a su trabajo, pero no quiera llevar a los chicos al colegio, no quiera volver a reunirse. Es decir, me parece que está más en la mentalidad de la gente que, que, que en la obediencia a la ley. Y eso yo no veo diferencia entre los grupos etarios. ¿Existe la posibilidad de que emerja un líder negativo después de que se levante la cuarentena? Un líder negativo hacia el poder global o negativo desde un punto de vista cristiano. ¿Negativo en qué sentido? Es decir, ¿desafiante sería la pregunta? Imagino que sí. Tomémosla en ese sentido. ¿Sería posible un líder desafiante? Sí, yo creo que si existiera la posibilidad de que se presentara un líder desafiante, uno desearía que desafiara mucho más que la cuarentena, ¿no? Que desafiara todo lo que viene asociado con este poder global, no solamente la posibilidad de que nos impongan una vacuna obligatoriamente, sino todo lo que viene de los organismos multilaterales, ¿no? El aborto, la educación sexual en los colegios, es decir, para desafiar, digamos, hay mucho terreno para desafiar, muy interesante. Por supuesto, en el orden práctico, sí, sería deseable, claro, que, ya digo, no un desafío beligerante, pero alcanza como primera medida con sospechar, con plantear si esto es proporcional, ¿no es cierto? Si fuéramos muchos los que dijéramos eso, muy probablemente las cuarentenas sería más difícil extenderlas. Acá también estamos viendo, Argentina siempre es un caso muy particular, nos estamos viendo a contramano del mundo. Estamos viendo que acá, en lugar de levantar las restricciones, estamos yendo para atrás, se prolongan eternamente. Es decir, es muy curioso, este país es muy curioso. ¿Qué actitudes concretas deberíamos adoptar frente a esta nueva normalidad que tratan de imponernos? Yo creo que desconocerla. Yo creo que desconocerla. Eh, ¿qué hay que hacer? Eh, respetar la distancia, no la respetemos. Démonos un abrazo. ¿Qué hay que hacer? ¿Andar con barbijo? No, no andemos con barbijo. Yo veo, realmente veo, francamente, no quiero entrar en terrenos médicos, ¿no? Que no son mi especialidad, pero veo con ridiculez que se intente pedirle a una persona que ande con un barbijo en medio del bosque, digamos. Es de un nivel de tontería. O cuando se permitió a la gente salir a correr en los bosques de Palermo. Yo lo hablaba con mis hermanos. ¿Cómo es la cosa? Uno llega hasta Palermo con el barbijo porque hay posibilidad de contagio, pero en el momento en que empieza a mover rápido las piernas, se puede sacar el barbijo porque no hay más contagio. ¿Qué pasa? Se traga uno el virus. Es decir, son cosas tan insostenibles que realmente deberían, son como una afrenta a la inteligencia, me parece. Yo creo que eso, la respuesta, desconocerlo, es decir, actuar como si no existiera. ¿Qué responde al argumento de que los números de contagios y muertos por el COVID no se comparan con, por ejemplo, la gripe española, justamente por las medidas preventivas tomadas y promovidas por la Organización Mundial de la Salud?
Bueno, pero lo que hemos visto en otros países donde se adoptaron medidas de restricción parciales es que, como vos señalabas en tu introducción, hay comportamientos erráticos, es decir, no es homogéneo en todos los estados dentro de un país, en todas las provincias dentro de un país. Y, no sé, la realidad es que hay países que han instrumentado restricciones solamente parciales y otros que han optado por medidas mucho más suaves, que son las de distanciamiento y eventualmente eh, confinamiento de los casos más vulnerables. Y los índices, las tasas de mortalidad no son dramáticamente diferentes al resto. Hay incluso ejemplos, si uno hila fino, se han señalado ejemplos contradictorios de países más que han respetado más la libertad y han tenido menos muertos que aquellos con cuarentenas. Entonces no se puede trazar, no es tan lineal como se nos propone la lectura de esta pandemia. ¿Qué relación tiene este confinamiento con el transhumanismo que también menciona Fabrice Diat? Yo no sé, tal vez en el sentido de la experimentación, la verdad que no veo tan una relación tan directa, pero a lo mejor se me escapa a mí. Es una problemática eh, también atendible, pero no sé si tiene una relación tan directa, no sé, a lo mejor se me escapa. Una opinión. Yo creo que esto es la continuidad de la reducción de la población global y probar cómo reacciona la población global frente a un miedo que supera todos los miedos conocidos hasta ahora. Sí, yo creo que han elegido bien, yo creo que han elegido bien para causar el terror, han elegido muy bien, han elegido el miedo a la muerte, que es paralizante, que es irracional, eh, que ha impedido eso que yo decía, yo observaba durante la pandemia esa curiosidad de la suspensión del pensamiento crítico de todo el mundo al mismo tiempo, una cosa curiosísima. Pero yo creo que es por esto, es porque eligieron muy bien dónde golpear. Y yo no sé si no se pueden tomar las anteriores declaraciones de pandemia o brotes de enfermedades como, como ensayos preliminares de esto que estamos viendo, o si incluso esto no es un ensayo preliminar para otra cosa. Pero parece, no sé, me da la impresión de que parece evidente que estamos siendo conejillos de indias y que respondemos eh, estrictamente a lo que se nos pide, y eh, es, este, es alarmante ver cómo en todo el mundo se siguen las mismas recomendaciones y la gente se, 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 se resguarda en sus hogares, es decir, esa conducta global y, tan extendida y uniforme, realmente es muy difícil de sustraerse a ese asombro. Perdón por mi ignorancia, pero el gobierno argentino, legalmente, ¿hasta cuándo puede seguir imponiendo la cuarentena? El hecho es que si yo quiero salir en mi auto e ir el fin de semana a la costa, realmente no puedo. Pero ¿hasta cuándo es legal que lo debamos obedecer? ¿Existe un resorte legal donde apoyarnos? No sé, siempre se cita que por supuesto el resorte legal de la propia Constitución, pero eh, yo no sé, insisto, yo creo que todo esto, aún hoy, cuando uno percibe que hay más signos de hartazgo en muchas personas, me sigue dando la impresión de que se sigue sosteniendo en el temor de la gente la cuarentena. Yo sigo encontrando gente, incluso de mi edad, atemorizada. Y me llama la atención eso. Yo creía que ya a esta altura todas las razones que hemos enumerado, que todos ustedes ya conocían seguramente, eh,
deberían llevar a la conclusión de que esto no es al menos como se nos dice. Que, como yo dije en la charla, no significa no darle importancia a las muertes, como no le damos, no le restamos importancia a la muerte de otras enfermedades, vamos, pero las restricciones que hemos visto, yo creo que se siguen sosteniendo en el temor de la gente. ¿Por qué ni siquiera se protesta desde las casas? Y tristemente yo diría que es por el mismo motivo. Yo diría que aun cuando efectivamente yo percibo que hay signos de hartazgo crecientes en la movilización del 20 de junio, que los medios la presentaban como una reacción en defensa de la propiedad privada por lo de Vicentín, aparecieron cronistas, micrófono en mano, que le daban voz a alguna persona y decía, yo vine para protestar contra la cuarentena. Empieza a haber ese desafío, empieza a ser público, pero me parece que sigue siendo minoritario. Una felicitación de Gerardo Palacio Hardy, a quien le mandamos un saludo. Notable disertación, felicito a Agustín de Beitia. El punto de vista que se extraña. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra pregunta. Los países más afectados, ¿cuál cree usted que es la causa de las diferencias tan marcadas como en Italia, España y algunos otros países menos afectados? No, yo no hice ese estudio, yo solamente sé que siempre se vuelve sobre el caso de Italia, también España tuvo muchísimos muertos, sin duda, pero eh, sí leí en el caso de Italia que afectó al norte, con particular virulencia al norte de Italia, donde había la pirámide poblacional, digamos, está invertida y es muy alto el promedio de edad de los muertos. Y con antecedentes de otras enfermedades. Bueno, yo decía que eso es un poco lo que está sucediendo con todas las muertes por COVID. Pero no lo estudié tan en profundidad como para saber cuál es la diferencia. Yo lo que sí señalo es que hay una diferencia en el tratamiento de los medios, es decir, así como yo señalaba en la charla que están cargando contra Bolsonaro, por ejemplo, contra Trump, contra otros, a Bolsonaro prácticamente se trata de irresponsable por no haber querido implantar cuarentenas, o se lo trata de irresponsable por decir, y bueno, sí, todos nos vamos a morir de algún motivo, eh, e incluso se le atribuyen las muertes en Brasil, que son altísimas sin duda, a esta actitud irresponsable de Bolsonaro. Pero bueno, ¿y por qué no atribuirle a Sánchez en España la cantidad de muertos que hubo en España? Porque España fue un descalabro. Pero ¿qué pasa? Pero Sánchez es un primer ministro socialista, es un jefe de gobierno socialista, y entonces los muertos pesan menos que los de Bolsonaro. No sé, son lecturas tan ridículas, tan infantiles, tan cegadas, tan habituales, ¿no? En los medios de comunicación, lamentablemente, tristemente estamos acostumbrados a esto. Entonces, unos son los muertos que lamentamos en España y otros son los muertos de Bolsonaro, ¿no? Pues sin duda hay otras razones detrás que los expertos sabrán mejor que yo no quiero entrar en esos temas que no me constan, pero bueno, sin duda las carencias y las dificultades de infraestructura de Brasil, que deben trascender largamente a Bolsonaro, deben tener parte de la respuesta, así como en nuestro caso también podría decirse lo mismo, pero acá hay algo que habría que recordar, ¿no? Porque parece, si uno escucha el discurso político, parece que nos estuvieran cuidando y evitando que todos nosotros pudiéramos morir. Pero no hay que perder de vista que en realidad la preocupación de los gobiernos no es que las personas mueran. Es decir, si las personas murieran en la calle, no les importaría. Lo que les importa, retengamos esto que dijo la OMS, todas estas medidas están pensadas para aplanar la curva. ¿Y qué significa la frase aplanar la curva? Significa no saturar las camas de terapia intensiva de los hospitales. O sea, pongamos en perspectiva las cosas. ¿Están preocupados por la muerte?
No, están preocupados por su propia responsabilidad política en caso de que estén desbordadas las camas hospitalarias. Pero hay médicos, y esto a mí no me consta, pero hay médicos que dicen que todos los años se desbordan las camas de internación. Entonces, uno también podría, en tren de sospechar, digamos. Y entonces, no son las muertes, no son las camas de internación, de terapia intensiva. Y entonces, ¿cuál es la? Acá hay algo más, entonces. ¿Qué es? Porque hay médicos que sostienen que incluso ahora estamos en la mitad de la capacidad ocupada de camas de terapia intensiva. Yo no sé, no me consta, no quiero entrar en este terreno que no me consta, solamente señalo lo que otros dicen porque bueno, ameritarían por lo menos una investigación sobre ese tema, porque entonces nos llevaría a conclusiones diferentes. Ciertamente, a mi modo de ver, no es la cantidad de muertos lo que nos preocupa, porque de lo contrario, voy a poner un ejemplo torpe, ¿no? Pero yo comparaba la cantidad de muertos al año por coronavirus versus otras causas de muerte. Y tenemos que hay 1.400.000 muertos por accidente de tránsito. Bueno, yo no vi a nadie, a ningún político que impusiera, por ejemplo, una restricción para moverse en auto y en ómnibus y pasar a trasladarse a pie y a caballo como era antiguamente. Porque, entonces, porque si la preocupación es la cantidad de muertos, o no, de un lado tenemos 500.000 y del otro lado tenemos 1.400.000, ocupémonos del 1.400.000 y andemos a caballo. Entonces el problema no son los muertos. A pesar de que esto queda feo decirlo, claro, porque a uno lo cargan con, bueno, pero vos sos un insensible, no te preocupas por... No, sí, claro que sí, no, pero preocupémonos por todos los fallecidos. Porque de lo contrario, si no, nos están queriendo manipular, me parece a mí, ¿no? No sé. ¿No puede ser que sea la actitud normal de los medios de vender mejor las malas noticias que las buenas lo que explique esta actitud? Y algo de eso hay, pero no es completamente satisfactoria la explicación, porque es cierto, yo he leído que hay explicaciones psicológicas de que en medio de estos traumas sociales grandes, de la histeria colectiva, la gente consume más información que refuerza esa alarma que las informaciones que, por el contrario, le restan importancia. Pero al mismo tiempo que yo leo estos estudios, también digo que desde el interior de los medios a mí me consta que el mensaje desafiante del discurso que predomina también llama la atención. Y como dije durante la charla, los medios de comunicación podrían haber adoptado esa narrativa, la narrativa del desafío. Lo hacen habitualmente y lo hacen habitualmente con, yo dije, las costumbres, las tradiciones y la forma de vida de los católicos, ¿no? Entonces, ¿por qué en este caso no? Lo que ocurre es que yo no llego, yo solamente señalo la observación de lo que vimos, pero yo no llego a dar una respuesta sobre por qué, porque alguien podría preguntarme, bueno, ¿y por qué? Y la verdad es que no lo sé, porque me parece a mí que como en toda, como en toda profesión debe haber de todo, debe haber venalidad, debe haber convencimiento, ¿por qué no? Debe haber convicción, sin ninguna duda, debe haber algo de ideología y habrá otras razones, pero me parece que no se puede generalizar, yo no, la verdad que no, sería irresponsable que lo hiciera, vamos, pero la observación está, es decir, que los medios dieron un discurso uniforme y que suelen sospechar, y en este caso no sospechan, digamos, son muchas inconsistencias, ¿no? Un agradecimiento. Una charla racional, católica y calma. Nos hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Crees que el fácil acceso a todos los medios de formación, noticias, opinión, etcétera, que esta situación provocó, causó que los medios tradicionales, hegemónicos y mentirosos hayan quedado expuestos y un poco relegados en el común de la gente?
Yo creo que a la larga va a ocurrir eso. La gente, yo creo que muchos se empiezan a hartar de los medios y de los medios tradicionales y de las mentiras, porque yo señalaba acá que los medios tradicionales siguen insistiendo en su argumento de que los medios tradicionales son confiables, rigurosos y superan un montón de, de controles frente a las redes sociales que son más espontáneas, más proclives a difundir noticias falsas. Pero la realidad es que por todos los argumentos que venimos enumerando de esta pandemia, tenemos que los medios tradicionales son los que abonaron la teoría de la alarma sin cuestionarla nunca o publicando aquí y allá casi de manera arrastrando los pies, publicaron alguna información disidente. Pero bien podría decirse que las fake news vienen de los medios tradicionales, vistos, por supuesto, en una generalización, ¿no? Porque tampoco se puede hacer eso porque en los medios conviven numerosos periodistas con mentalidades completamente diversas y muchas veces se han expresado, ¿no? En nuestro diario se ha expresado eso, en otros también. Hay voces disidentes, pero son voces disidentes, siguen siendo minoritarias, ¿no? Algo positivo ha traído todo esto. Las actitudes críticas frente al globalismo, la Organización Mundial de Salud, etcétera, se han incrementado. ¿Qué piensa al respecto? Y yo no sé, tendería uno la primera reacción es decir que la Organización Mundial de la Salud va a salir muy desacreditada de esto, pero la realidad es que también podría haber salido desacreditada de la gripe H1N1 y también de la gripe porcina, cuando se hablaba de miles de muertos y fueron mucho menores las cifras. Eh, y en la gripe H1N1 uno ya vio que en los medios de transporte la gente viajaba con barbijo cuando a todas luces era innecesario y, y ahora fue algo masivo. Si uno se internaba en la provincia de Buenos Aires, en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, veía que hasta en el último rincón andaban con barbijo. Salvo excepciones, por supuesto, que siempre las hay, pero llama la atención la masividad. Y yo creo que un experimento social tapa al otro y la misma pregunta podría hacerse sobre los medios. ¿Van a salir desprestigiados de todo esto? Y no sé, porque hasta la próxima alarma. Y en la próxima alarma estaremos todos alarmados otra vez. ¿A qué cree que apunta este ensayo social mundial? ¿A resetear el sistema financiero mundial? ¿A inyectarnos vacunas sospechosas? Se han señalado todas esas cosas. Yo creo que en términos generales podríamos decir que uno percibe a priori signos de que lo que se busca es reforzar el globalismo, ¿no? Yo decía en la charla, el derrumbe de las economías las va a hacer más dependientes de los organismos de crédito internacionales, así como el derrumbe de la economía interna nuestra nos transforma a todos los trabajadores en dependientes del gobierno local. Esa dependencia en cascada no presagia nada bueno, pero lo cierto es que me parece que sería reduccionista quedarse con la dependencia hacia el gobierno central de nuestro país, porque lo cierto es que mucho más dependiente en nuestro país del poder internacional. Pero yo no creo que sea solamente un poder financiero, yo creo que hay todo eso junto, yo creo que viene todo eso junto. Vienen digamos, este ensayo social no hace falta, diríamos, no haría falta nada más. Es decir, vinieron las imposiciones de afuera, se aceptaron, se impusieron y todos estamos sin poder ir a la plaza con los chicos. Me parece que es claro de dónde viene esto. Y por el contrario, fijémonos en la narrativa de los medios, ¿quiénes salen perjudicados? Bueno, justamente aquellos líderes, caso Orbán, caso Bolsonaro, caso Trump,
Hay quienes incluso relacionan todo esto a un ensayo, no sé si es reduccionista también, pero un ensayo para voltear a Trump en última instancia, no sé. Pero bueno. ¿Cómo imagina a la Argentina en septiembre, octubre, cuando se levante la cuarentena? ¿Y qué imagina que puede llegar a ser el gobierno para mantener la tranquilidad ante el derrumbe económico? Eh, yo creo que la tranquilidad la va a tener en cuanto al derrumbe económico porque se esconderá todo debajo de la alfombra de que esto es un hecho global, que nos afectó a todos, afectó a todos los países. Todas las impericias me parece que pueden ser tranquilamente barridas debajo de esa alfombra. Ahora, lo que es impredecible es el comportamiento de las personas respecto del gobierno, ¿no? Es decir, el nivel de hartazgo que esto puede producir ante ese escenario que muchos dicen de que, bueno, que la situación social se vuelva cada vez más inmanejable, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires y demás. Yo no sé cómo puede reaccionar eso, nadie, yo creo que nadie puede saberlo, pero lo cierto es que el gobierno conoció picos de popularidad inmensos cuando el temor estaba más fuerte en las personas y a medida que eso se va debilitando, me parece que se empieza a ver al rey desnudo, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a pesar eso en que caiga o no caiga? ¿Qué pasará en septiembre, octubre? Yo no sé, al paso que vamos me pregunto, ¿en septiembre vamos a poder desplazarnos? ¿Van a haber vuelto los chicos al colegio? ¿O es que ya estamos dando por descontado que los chicos no vuelven hasta el año que viene al colegio? Y todos nosotros haremos los que todavía tenemos la dicha de la gracia de Dios de tener trabajo y demás, no mezclaremos teletrabajo con presencia física, bueno, no sé, la verdad que no sé qué sucederá en ese sentido, pero al paso que vamos parece que están enamorados de la cuarentena. Lamentablemente, tanto los gobernantes como los gobernados. Una calurosa felicitación de parte de Liz Yenta y Mario Caponeto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La jerarquía de la Iglesia también está con ese miedo que nombró, con el cual se sometió a la población mediante los medios de comunicación. Y devuelvo con una pregunta que no se debería hacer, pero yo dije, no, podemos ir al supermercado y estar a 1 metro de distancia del carrito de adelante y no podemos ir a misa. ¿Y por qué no se esgrime eso desde la jerarquía de la iglesia? ¿Por qué podemos tener en las grandes celebraciones, en las grandes solemnidades, en algunas iglesias podemos tener misas en las plazas y no ahora? Es decir, si el temor es el encierro, ¿no? Que a mí me parece que también eso me parece desproporcionado, pero digamos que si queremos mantener ciertos protocolos, ¿por qué no hacer celebraciones públicas en una plaza? ¿Por qué tiene que ser? La verdad es que termina siendo muy sospechoso, ¿no? Es decir, podemos ir a una peluquería, pero no podemos ir a la iglesia, ¿no? Me parece que no resiste más análisis. Y la misma afirmación la haría respecto de la jerarquía. A ellos también les diría, no resiste ningún análisis que podamos ir a la peluquería y no a la iglesia. Bueno, hay muchas más preguntas, pero ya tenemos que ir cerrando. Una última felicitación de Carlos y a Lorenzi. Felicitaciones Muchas por la gracias. exposición y por sus maravillosas columnas en el diario La Prensa. Muchas gracias, muy gentil, muy amable. Bueno, Bueno, para mí ha sido un gusto, un placer realmente, una tranquilidad también que, no sé, digamos, poder haber podido compartir estas reflexiones y que las encuentren valiosas, que yo, no sé, de alguna manera. Me resulta muy gratificante y les agradezco mucho su generosidad.
Bueno, nosotros te agradecemos mucho, Agustín, por habernos acompañado esta noche, por tus reflexiones. Estos son tiempos difíciles, los que nos toca vivir. Es un tiempo donde nos llaman a diario a dejar que otros se ocupen de nuestros problemas, que otros los solucionen. Nos piden que nos quedemos en casa, que ellos van a solucionar todo. Y mientras tanto nosotros vemos a nuestro alrededor como todo se va desmoronando. Nos han sumido en un pozo del que parece casi imposible salir. Ahora bien, cuando uno está en un pozo, la única salida es hacia arriba. Y si nosotros buscando la salida miramos hacia arriba, si elevamos los ojos al cielo, en este mes de julio vemos una figura enorme, la de San Ignacio de Loyola. Una figura titánica que nos impulsa hacia arriba, hacia las alturas más elevadas. Nunca como hoy es tan vigente la figura de San Ignacio, tan necesaria, tan imprescindible. ¿Qué mejor que un gigante en tiempos de tanta pequeñez? ¿Qué mejor que un guerrero incansable en tiempos en que nos piden que no luchemos, que no hagamos nada? ¿Qué mejor que un príncipe de la excelencia en el reino de la mediocridad? Nadie más necesario en estos tiempos tan rastreros como el maestro del magis, del age contra, del oppositum per diametrum. San Ignacio nos invita a librar cada día el buen combate de la fe, a luchar en ese terreno a veces tan sinuoso que es nuestra alma, campo de batalla del conflicto trascendental entre Dios y el espíritu del mal. Tomemos ejemplo del gran San Ignacio, libremos ese combate espiritual cotidiano, no nos rindamos nunca, estemos dispuestos a crecer cada día más en las virtudes, no nos detengamos nunca, avancemos cada día más, que cada paso, que cada instante de nuestra vida sea ad maiorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios. Agustín, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que en algún momento podamos Pero otra reunirnos vez en nuevamente. persona, tal cual, Dios quiera. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos por habernos saludos, acompañado. Buenas noches. buenas noches. Escucho de Banchero. Escucho de Banchero. Escucho de Banchero. Sí,